electrónico que dieron en Cardex y la contraseña física.123. ¿Listo? Y ahí ya van a poder ver el material y descargar también, ¿no? Van a poder descargar. No creo que haya problemas, pero en caso de que haya, pues con el freelancer de la página web pueden comunicarse. Al pie de la página está su correo electrónico, su número de celular, ¿no? Si hubiera algún problema. Traten de que si van a cambiar la contraseña, como se dice, ¿no? Escríbanla en un lugar visible, ¿no? Porque después pasan los días y se olvidan y justo cuando quieren entrar a la previa, a la prueba previa, listo, se les olvidó, ¿no? Entonces, o la mantienen la contraseña o la cambian. Y si la cambian, pues no se les olvide, ¿no? Eso es. Entonces van a encontrar las diapositivas que hemos ido avanzando, ¿no? Entonces, en la anterior clase habíamos avanzado un poco, ¿no? Sobre las distribuciones, ¿no? Si mal no recuerdo, eran las distribuciones estadísticas. Aquí hay unos ejemplos sobre mediciones indirectas, ¿no? Les había mostrado, creo, este ejemplo, que era determinar la aceleración de gravedad en un punto donde se realiza la experiencia si nos dan de dato la altura de caída y el tiempo de caída, ¿no? Entonces acá sí o sí necesitábamos fórmula, ¿no? La altura de caída de un objeto, si es que éste hace caída libre, es la fórmula del movimiento uniforme acelerado, ¿no? De ahí despejamos la aceleración de gravedad, entonces depende de la altura y del tiempo, ¿no? Entonces lo primero siempre uno dice el valor más probable, ¿no? El valor más probable de la aceleración de gravedad. 2 veces el valor más probable de la altura, dividido el valor más probable del tiempo elevado al cuadrado. Es lo primero que hay que hacer. Como segundo paso nos interesa siempre la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre, pues, como vemos, la aceleración de gravedad como depende de 2 variables, entonces por el método de la desviación normal tendremos 2 derivadas parciales, ¿no? Una derivada respecto de la altura y la otra derivada respecto del tiempo, ¿no? Entonces, si evaluamos esas derivadas por separado, entonces si derivamos respecto de, aquí le voy a disminuir un poco, ¿listo? Para ver, entonces si derivamos respecto de la altura, entonces acá en la fórmula el tiempo permanece constante, entonces por eso sale de la derivada. Y el 2 también es constante, ¿no? Entonces, pero como estamos derivando z respecto de z, entonces sería 1, ¿no? Entonces, esta sería la derivada. La siguiente, respecto del tiempo, entonces 2z permanecería constante, ¿no? Entonces sale, pero como hay un denominador que está elevado al cuadrado, entonces por eso aparece un signo menos y aumenta, ¿no? Eso sí hay que recordar, ¿no? Las propiedades de derivadas. Una vez derivada, entonces las introducimos en estos paréntesis y obtendríamos ya la incertidumbre del valor más probable de la aceleración de gravedad, ¿no? De manera que en términos algebraicos está resuelto, ¿no? Lo que falta es introducir valores numéricos, ¿no? Y siempre hay que tener cuidado de colocar
las unidades de medida, ¿no? Y tener cuidado en la expresión de resultados, ¿no? Acá igual, ¿no? Siempre con las unidades, y eso también es un error grueso que en los informes se ve, no colocan unidades y al final aparece. Entonces, no está bien, ¿sí? No está bien. Y otra recomendación que hacíamos era que la incertidumbre siempre va a mirar al valor más probable, ¿no? Siempre lo va a ver. ¿Y qué es lo que va a ver la incertidumbre? ¿Cuántos decimales tiene el valor más probable? Entonces el resultado que va a tener la incertidumbre también va a ser el mismo número de decimales que el valor más probable. Entonces seguramente habrá que hacer redondeos si es que es necesario, ¿no? Pero al final aquí resolviendo entonces e introduciendo los valores, ese será, ¿no? 810 más menos 0,31 metros por segundo elevado al cuadrado, ¿no? Este es un ejemplo, ¿listo? Me parece que habíamos visto este. Este es otro. Tenemos la masa de un móvil, ¿no? En vez de 246 más o menos 2 gramos. El tiempo que emplea en correr el carril, hay un carril de aire, entonces ese carril de aire tiene como alrededor de 2 metros de longitud. Y el tiempo que tarda, ¿no? El tiempo que tarda en recorrer esta distancia, ¿no? Esta distancia. Por algún método ya se han calculado las incertidumbres, ¿no? Entonces no nos preocupamos, no nos dan directamente la masa como su valor más probable, más menos la incertidumbre. El tiempo también su valor más probable, más menos su incertidumbre, y la distancia más probable, más menos su incertidumbre. Bueno, con esta información se quiere determinar la energía cinética del móvil en el carril de aire, ¿no? ¿Cuál es la energía cinética? Ahí obviamente habrá que recordar a qué es igual la energía cinética, ¿no? De entrada se dice que es un medio, pondremos acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces normalmente se dice, ¿no? La energía cinética, voy a poner en fracción, ¿listo? Porque expresar un medio muchas veces no sale, ¿no? Entonces un medio de la masa, un medio de la masa por la rapidez elevada al cuadrado. Para los que ya conocen es eso. Pero como nosotros no tenemos rapidez, sino tenemos tiempos y distancias, entonces podemos asumir que el movimiento es uniforme, ¿sí? No es uniforme acelerado, porque si fuera así, cambiarían las condiciones del problema, ¿no? Vamos a asumir que el móvil a lo largo del carril de aire mantiene su rapidez constante, ¿no? Entonces, si es así, entonces no nos olvidemos que la rapidez siempre va a ser distancia respecto del tiempo. Entonces, si sustituimos esta expresión en esta, aparece esta, ¿no? X al cuadrado dividido tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, si observamos, sí o sí se necesita fórmula matemática porque no estamos haciendo medición directa, es indirecta, ¿no? Eso. Y tenemos que conocer la propagación de errores, dado que la masa, distancia y tiempo poseen incertidumbres, ¿no? Por lo tanto, la energía cinética va a tener su incertidumbre. Entonces, lo primero siempre, ¿no? El valor más probable.
valor más probable de la masa por el valor más probable de la distancia elevada al cuadrado, dividido 2 veces el valor más probable del tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Sí, hay compañeros que recién se están uniendo a los grupos de Telegram, ¿no? Pues está bien, sí, está bien, solo que pues ya hemos avanzado bastante, ¿no? Hemos avanzado harto, entonces van a tener que, como se dice, ¿no? Nivelarse los compañeros que recién se están integrando a la plata Telegram. Listo, entonces una vez que tenemos el valor más probable, la energía cinética, ¿no? Es decir, la incertidumbre de la energía cinética. Entonces, como vemos arriba, depende de la masa, una variable, depende de la distancia, dos variables, y depende del tiempo, tres, ¿no? Entonces, como hay tres variables en juego, entonces por el método de la desviación normal, entonces tendremos tres derivadas parciales, ¿no? La primera será la energía cinética respecto de la masa, después respecto de la distancia y después respecto del tiempo, ¿no? Masa, distancia, tiempo. Pues se puede derivar por separado o también directamente, ¿no? Ya depende de lo práctico que uno esté, ¿no? Si es respecto de la masa, entonces la distancia y dos veces el tiempo es constante, ¿sí? Entonces, por eso aparece ahí. Respecto de la distancia, entonces la masa y el tiempo también son constantes, ¿no? Por eso aparecen ahí. Y si va a ser respecto del tiempo, entonces la masa y la distancia son constantes y como es la derivada de un cociente, aparecerá un signo negativo, ¿no? Entonces, sustituyendo estas expresiones en esta, ¿verdad? Tendríamos esta, ¿no? Entonces, en función de los valores más probables y las incertidumbres respectivas, ¿no? Entonces, lo que toca hacer ahora es sustituir valores, ¿no? Por ejemplo, acá hay que tener cuidado, dice 246 gramos. Y no nos olvidemos que en el sistema internacional es kilogramo, entonces habrá que hacer la conversión de unidades, ¿no? Entonces en un kilogramo, 1000 gramos, metros y tiempo, ¿no? No nos olvidemos siempre tres cifras, tres cifras, tres cifras, y aquí va a tener, ¿no? Entonces al final va a tener tres cifras, ¿no? Y después hay que sustituir acá, ¿no? Sustituyendo los valores, no se olviden siempre con las unidades de medida, ¿sí? Es molestoso, tedioso, todo, pero hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, al hacer todos los cálculos, hemos dicho, la incertidumbre siempre va a mirar al valor más probable, ¿no? Entonces acá tiene tres decimales, pues acá también va a tener tres. Obviamente en el camino puede que haya más decimales y si había que redondear, pues habrá que redondear, ¿no? Entonces finalmente la energía cinética será de esa forma, ¿no? Sin C, porque el Newton es el Newton por metro, es el Joule. Entonces son dos ejemplos donde se puede aplicar el método de la desviación normal y se puede resolver problemas para propagación de
errores, ¿no? En la segunda práctica, en la segunda me parece, no, en la primera les he enviado, ¿no? En la primera, si mal no recuerdo, les envié una práctica en donde, pues ahora, ¿dónde está eso? ¿Qué pasó? Aquí está, ¿no? Entonces, hay 11 problemas. Son hasta el problema 10, son preguntas, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cuál es la diferencia entre medida directa e indirecta, lo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces responden, pues la medición directa se caracteriza por, y a su vez la indirecta se caracteriza por, listo, eso. ¿Eh? En el 11 hay en la figura, es un, bueno, les compartiré de pronto, ¿no? Para no estar, de pronto para compañeros que no, pues ahora, ¿dónde está? Este de acá, ¿no? Yo pienso que la mayoría ha descargado, ¿no? Que es a ver, la práctica, ¿no? La van a descargar para poder, y la imprimen también, ¿no? No aparece acá, qué raro, no me aparece, sí. Qué raro, sí. No me aparece en pantalla. Es que debe estar, pues, ligado a, ¿qué se llama? A Telegram, ahora sí. Cuando se lo vincula a Telegram, aquí está, ¿ve? Ahí, ¿no? A ver, le expandiremos un poquito. Ahí, ¿no? Entonces, problema 1, bueno, hasta el 8, 9, 10, el 11, ¿no? El 11 es el que llama la atención porque justamente ahí tenemos el calibrador Vernier. Aquí está un error, ¿no? Porque ahí dice, se pide determinar el diámetro externo. No, es pues solamente el lado, ¿no? Es la pirámide, como tiene una base cuadrada, entonces ahí tiene que determinarse cuál es el ancho de esa base cuadrada, ¿no? Es que aquí lo mezclé con el otro. Pero ya es bueno eso, sí, ustedes siempre al ver la práctica tienen que, si ven algún error grueso, porque es un error grueso, ¿sí? Es un error sistemático. Entonces me tienen que hacer llegar la observación, listo, y no quedarse callados porque después nadie dice nada, ¿no? Ojo, estas prácticas también tienen un puntaje, ¿no? Les va a ayudar en la nota, o sea, independiente de la nota, pues tiene un puntaje. Entonces, lo que queremos aquí es determinar la base de la pirámide, ¿no? Y si observamos, la base de la pirámide se supone en teoría que es cuadrada, ¿verdad? Es una base cuadrada, pero de acuerdo al cuerpo geométrico que se tiene, resulta que la base no es pues tan cuadrada, ¿sí? Tiene ciertas irregularidades, entonces por eso aparecen dos imágenes de la supuesta base, pero podemos ver que no es tan cuadrada, ¿no? Pero independiente de eso, lo que queremos es hacer la lectura de cuánto vale esta base, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Bueno, ahí se podría poner, ahí, ¿no? Pondremos, le podríamos poner L, ¿no? ¿Ve? El lado o el ancho, ya depende de qué letra quieran usar. Entonces, habíamos indicado siempre va a ser, en este caso, si estamos usando A, el ancho principal, ¿no? Más
el ancho secundario, ¿no? Secundario. Ahora, el ancho principal, recuerdan, habíamos dicho, ahí, ¿no? Era hacer coincidir, acá voy a poner, ¿qué pasó? Todavía con puntitos, ahora sí. Entonces, para conocer esto, el ancho principal o la longitud principal o la base principal era este cero, ¿no? Teníamos que fijarnos en ese cero. Y ese cero no siempre, claro, aquí por dibujo, puede coincidir, ¿no? Pero si le disminuye un poco, bueno, igual coincide, vean un poco ahí. Entonces, en apariencia, si lo sigo expandiendo, ahí, ¿verdad? Y lo recorro un poquito, lo voy a correr un poco, vean, no coincide, vean, ahí. Si coloco este de acá arriba, no, ese de ahí arriba le pondremos ahí. Entonces, si ustedes se fijan, no coincide, vean, no coincide, ¿no? Entonces, si pongo ahí, entonces quiere decir que el cero está antes de donde está la línea verde, ahí. Entonces, esto está más o menos acá, pues ahí, aproximadamente, vean. Entonces, ¿qué hemos dicho? La lectura, cuando tengamos este problema, siempre lo vamos a leer con este de acá, con el anterior. Entonces, por lo que vemos, hasta aquí hay 30 milímetros, ¿no? 30, 31, 32, 33, 34, 35 milímetros. Entonces, este principal valdría 35 milímetros. Más, dice, la escala secundaria. Ahora, ¿qué habíamos dicho ahí? Paréntesis, paréntesis. Tenemos que anotar la sensibilidad del instrumento y ahí está, 0.05 milímetros. Esa es su sensibilidad. Ahí. No, entonces 0.005 es la sensibilidad del instrumento multiplicado, ahí, no, podemos estirarle ahí, no, multiplicado, ahora aquí viene la clave. Este nonio, que es la escala del nonio, esta graduación por donde estoy deslizando la línea de color verde, una de estas líneas del nonio tiene que coincidir con una de la escala principal. Esa es la clave. Entonces, normalmente en los analógicos este es, entre comillas, el problema, porque acá pues uno puede ver, ¿no? Como le hemos sacado una foto, entonces puede ver rápidamente. Pero cuando uno está con el instrumento en mano, ahí es el problema, porque la vista cansa y como es pequeño, entonces uno empieza a leer, va, ya no lo que debe ser, ¿no? Entonces, como un escáner vamos, pues vamos en este no da, es tampoco, este no, este 6, vean, parece este 6, ¿no? Pareciera. Seguimos, 6,5 parece también, vean. Y si vamos inclusive hasta el 7, vean, o sea, la lectura parece estar entre 6, 6,5, 7. 7,5 se observan como que ya se desvía un poco, el 8, 8,5, 9, 9,5, ya no, ¿verdad? Entonces todo parece ser que está entre 6, 6,5 y 7. Entonces, cuando se presente esta ambigüedad, ustedes ya deciden, ¿no? Entonces deciden, para que no haya dudas, se puede amplificar más todavía. Y de pronto el 6, vean, como que el 6 está, ¿no? Pero también parece el 6,5, pero también el 7, ¿sí? Por lo que yo veo, me parece más el 7, ¿no? Vean,
El 6 parece que un poco se sale, parece, ¿no? El 6,5 es muy poco, ¿no? Está un poco desviado, ¿no? Está un poco desviado, mientras que el 7 parece estar. ¿Listo? Entonces yo voy a poner 7, pero si alguien dice, no, para mí es 6,5, bueno, es 6,5. Si alguien viene y dice, es el 6, bueno, es el 6, ¿verdad? Porque el que tiene el instrumento es el que decide la lectura. Porque muchas veces, antes de la pandemia, lo que hacían los compañeros es preguntar al otro compañero, ¿cuánto lees? No, claro, entonces el otro agarra y por ahí el otro agarra y le pone 7, ¿no? Sí, 7, listo, entonces todos anotan 7. Ese es un error grueso, porque el que tiene el instrumento es el que decide. No puede estar preguntando cuánto lees, cuánto lees, cuánto lees, cuánto lees. Ahí prácticamente está indicando que no está seguro de lo que está haciendo. Y para estar seguro, pues empieza a preguntar a sus compañeros. Eso es lo que se ve en la vida práctica, ¿sí? Entonces, no cometeremos esos errores gruesos, ¿listo? Entonces yo le voy a poner 7. Pero 7 ¿dónde, verdad? Entonces esto correremos aquí, acá. Ahí, por 7. ¿Sí? Entonces va a ser la sensibilidad del instrumento multiplicado por el número de divisiones del nonio, se dice, ¿no? De esta, donde está la línea verde, ese es el nonio, ¿sí? Ese es el nonio. Listo, entonces acá ya es prácticamente hacer un poco de cálculos, ¿no? Entonces, lo primero, pues obviamente, 0.05 por 7, ¿verdad? Y a ese resultado le sumo 35. Y me está dando este resultado, 35.35. Entonces, entonces en estas dos figuras, la primera respuesta sería esta, ¿no? Sería esta, donde el ancho o el lado o la base vale 35.35 milímetros. Bueno, este resultado afortunadamente, si observan ustedes, a ver, aquí le voy a poner esto, así, listo. Esta sensibilidad, vean, coincide con la del instrumento. Vean que la sensibilidad está a 0.05, o sea, dos decimales. Dos decimales. Y acá en el resultado, ¿cuántos decimales tenemos? También tenemos dos decimales. Entonces, está bien. En este caso, pues nos salió muy bien. Pero no siempre suele suceder eso, ¿sí? Que por cálculos, ¿no? Pongámosle que este haya salido, pongámosle 2, así, ¿no? Por calculadora, entonces aparece un 2 por ahí. Entonces, muchas veces lo dejan así el resultado, ¿no? Como uno agarra la calculadora, entonces la calculadora da este resultado, pues. Y todo obedientes, listo, 35,352, listo. Ese es el resultado. Mal, error grueso. ¿Sí? Habíamos indicado en una de las diapositivas que la sensibilidad, o en este caso la incertidumbre, ¿no? Pues como es lectura directa, acá tiene 3 decimales, pero nuestra sensibilidad instrumental solamente es 2 decimales. Entonces, por lo tanto, no lo podemos dejar así. Obviamente aquí no podemos redondear, ¿no? No podemos redondear, pero entonces eliminamos el número 2. Listo. ¿Ve? Eso en el caso par, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si diera 8?
¿verdad? Con 3 decimales. Pero el último decimal es mayor a 5. Y como el dígito ha retenido, aumenta en una unidad, ¿no? Entonces, en este caso, debería hacerse así. Para que tenga 2 y acá arriba también 2, ¿no? Eso siempre y cuando se presente, ¿listo? Van a tener cuidado. En este caso especial, pues salió este resultado y no necesita más redondeos o algo que hacer, ¿no? Bueno, con esta guía, entonces ustedes ahora van a hacer este 8, ¿no? El que está a su lado, ¿listo? Eso es un poco para orientarlos. Y las preguntas, pues son preguntas que pueden consultar al mismo Google, que no hay mucha dificultad, ¿listo? A eso va. Entonces, en esta práctica no está, ¿no? No está. Entonces, en la práctica 2 les voy a colocar ya propagación de errores, ¿no? Para que ustedes vayan practicando, ¿listo? Para que vayan practicando. Ahora, han ido preguntando también algunos, no todos, ¿cuándo vamos a entregar? Han dicho. ¿Hasta cuándo hay límite de entrega de esta práctica? Y en qué formato lo vamos a entregar, ¿verdad? Entonces, ahí mismo indico, ¿verdad? Si ustedes han visto, pues ahora, ¿dónde se me fue? Porfa, un rato, ¿listo? Acá. Ah, no, no está acá, está en Telegram, ¿no? Está en Telegram. Está el formato de entrega para la práctica es estilo artículo científico, o sea, 2 columnas, ¿verdad? Excepto resumen, introducción, objetivos, marco teórico, conclusiones y referencias. ¿Por qué? Porque durante la pandemia había hecho algo similar y resulta que han querido hacer el resumen, querían hacer introducción, querían colocar objetivos, marco teórico. No. Como acá directamente han visto, la práctica está a 2 columnas, entonces lo hacen también las respuestas a 2 columnas y el encabezado principal es a una columna. ¿Qué van a colocar ahí? Pues colocarán el título de la práctica, ¿no ve? Que dice Lab 122 LE, práctica 01, y acá yo le puse el 3 de marzo, ¿no? 3 de marzo. Entonces, ustedes pueden colocar igualito ese como título y debajo de eso colocan sus apellidos paterno, materno y nombres. Enter, como se dice, la sigla de la materia, ¿verdad? Lab 122, Laboratorio de Física 1, Informática, FCPN, UMSA. ¿Ve? Eso. Y después ya vienen las respuestas. ¿Listo? Pueden hacerlo en Word, no hay problema. Pueden hacerlo en LaTeX, no hay problema. No, esta práctica son individuales. ¿Listo? Para que cada uno, si quiere hacer en Word, pues ya vaya practicando en Word, ¿no? Cómo hacerlo. Si lo van a hacer en LaTeX, mejor, ¿no? Entonces van a aprender mucho más todavía. Pero háganlo, ¿listo? Háganlo porque muchas veces uno ve y dice, ah, ¿para qué? ¿No? Y estas preguntas y ejercicios pues son muy comunes ya en los informes, ¿no? Porque en los informes ya se presentan estas operaciones de sumas, productos, cocientes y al final el resultado, cómo lo voy a expresar, ¿no? Entonces una manera de ir entrenándose por doble ángulo, ¿no? Primero, si es Word o es Excel, y segundo, preguntas y ejercicios que van de la mano con lo que hacemos ya en los informes. ¿Listo? Bueno,
Bueno, hasta ahí va esto, ¿no? Eso es un ejercicio, dos ejercicios típico del método de la desviación normal. ¿Listo? El siguiente entonces que nos tocaría, ahora sí aquí ustedes me orientan. La anterior semana los compañeros que estaban, no recuerdo, sí. No sé si habíamos hecho las distribuciones estadísticas. A ver, acá les muestro, sí, entonces. Entonces, bueno, aquí dice elementos sobre teoría de grandes y pequeñas muestras. Me parece que habíamos visto, a ver, le agradezco a algún compañero o compañera nos oriente un poco vía chat o vía activan su micrófono para si el anterior lunes hemos visto esto. Me da la impresión, ¿no? Que hemos visto, no recuerdo, ¿sí? Creo que hemos visto, ¿no? Hablábamos de Gauss, hablábamos de TD-Student, eh, había que manejar la tabla de TD-Student para obtener el factor de corrección. A ver, los que estaban presentes, a ver, hagan un poco de memoria. No recuerdo, sí, porque como son 8 grupos que tengo, en algunos grupos pues ya estoy más avanzado y en algunos grupos pues eso de carnavales, ¿no? Me ha desubicado, pues sí, porque como no hemos pasado, entonces eso me ha descuadrado, como se dice, listo. Pero en todo caso, de pronto hay compañeros que como me decían, no siempre, bueno, me envían al privado consultas, ¿no? Y me dicen, va a ser el lunes o el martes, va a ser recién mi primera clase. Entonces nosotros ya hemos avanzado bastante, ¿no? Entonces lo que podemos hacer de pronto es un repaso así, no a la ligera, pero si hemos visto la anterior semana, pues van a reforzar más ideas, ¿no? En la lámina que de pronto les había mostrado, había también la distribución gaussiana. Solamente que en esta gráfica que observamos, la anterior gráfica en el eje de ordenadas o el eje de Y también que muchos llaman acá, ¿no? Este sería el eje Y, ¿no? El eje de ordenadas, ¿no? Estaba la probabilidad y resulta que ahora está la frecuencia, ¿no? Ahora está la frecuencia. Y en el eje de abscisas o en el eje X, en este caso, ¿no? En el eje X eran los valores que uno obtenía en el proceso de medición, ¿no? Y si las mediciones son suficientemente grandes, se supone entonces que alrededor de un valor central, ahí no le pondré, ¿no? Alrededor del valor central se van distribuyendo las siguientes mediciones que uno va haciendo, ¿no? Ahí hablábamos de un sigma, 2 sigmas, 3 sigmas, ¿sí? Acá, por ejemplo, han sido generados números aleatorios, ¿no? Entre -3 y 3. Entonces, cuando uno dice frecuencia, está indicando el número de veces en que un valor se está repitiendo, ¿sí? Por ejemplo, ahí donde está la cabecita del vector o la flecha, aproximadamente dice un poco más de 250, ¿no? Que ese sería el valor que se repite más veces. Y los otros valores se van repitiendo
hacia la derecha y van disminuyendo, ¿no? Hasta que casi lleguen, no cero, pero tienden a cero, ¿no? Tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Obviamente, pues como se genera aquí aleatoriamente, uno puede generar 100, 200, 500 valores aleatorios, y es donde ahí se observa bastante bien, vean la campana de Gauss, que se dice, ¿no? La distribución gaussiana, otros dicen la ley normal, dicen, ¿no? Entonces, cuando se genera un cierto número de valores aleatorios, entonces uno puede apreciar, pues, así bien bonita, ¿no? Pero cuando no hacemos muchas mediciones, muchas veces no se aprecia, pues, esta forma gaussiana. ¿Sí? Vamos a ver enseguida. Y vamos a ver que hay ciertas condiciones que hay que cumplir, ¿no? Bueno, habíamos indicado los dos postulados de Gauss, ¿no? Gracias a los postulados de Gauss, el problema se resuelve, ¿no? Si no hubiera estos dos postulados, quién sabe, hasta el día de hoy seguiríamos planteándonos la pregunta, ¿cuántas mediciones son necesarias para acercarnos a ese valor verdadero, ¿no? Y estaríamos todavía eh, en duda, ¿no? En el primer postulado de Gauss se dice, y esta es la recomendación que el mismo Gauss hace, ¿no? En una serie de gran número de observaciones efectuadas, vean, en idénticas circunstancias y con el mismo esmero. Esas son palabras de Gauss en esta obra, ¿no? Diríamos como su tesis doctoral, pues esto. Teoria Motus Corporum Celestium, ¿no? Es prácticamente su tesis doctoral. Entonces ahí le indica esto, pues. Cuando dice idénticas circunstancias, se está refiriendo a lo que habíamos hecho en la diapositiva 1. Reproducibilidad, repetibilidad, ¿verdad? Ahí se veían esos. Y obviamente cuando hacemos mediciones, hemos dicho que obtenemos errores, ¿verdad? Y esos errores no eran nada más que la diferencia del valor medido menos ese valor verdadero. Y resulta que muchos de esos errores se van a repetir, porque nadie nos garantiza que van a ser diferentes o todos van a ser idénticos, ¿no? Pero va a haber un cierto número de esos que se pueden repetir y hay otros que no se repiten. A eso le habíamos dado el nombre de dispersión. Están dispersos alrededor de ese valor central o patrón estándar. Y la idea era que cuanto más próximos estén, como vemos aquí en el gráfico, ¿no ve? Al respecto del primer valor, el más grande, hay algunos que se le van acercando. Entonces, cuanto más cerca estén a ese valor, entonces decíamos exactitud, ¿no ve? Son exactos. Y si se van repitiendo, son precisos. Entonces acá ya utilizamos normalmente esta frase, ¿no? Los estadísticos les gusta más, ¿no? Frecuencia, dice, ¿no? La frecuencia, pues, es la repetibilidad de un valor, ¿no? Si, por ejemplo, hacemos 500 mediciones, de las 500 mediciones, unas 235 se pueden repetir, o sea, tienen casi el mismo valor. Entonces, a eso se dice la frecuencia, esa repetibilidad de valores. ¿Listo? Y la idea también habíamos dicho en valor absoluto, porque puede dar negativo, ¿verdad? ¿Qué sucede si el valor verdadero es más grande que el medido? Nos va a dar negativo. Ya habíamos indicado que en valor absoluto siempre va a ser positivo. Y cuanto más pequeño sea ese valor absoluto, mejor, porque más nos vamos a acercar al valor real,
¿no? Este es entonces el primer postulado. Ahora, en el segundo postulado que hace Gauss, hace hincapié también en esto. Vean, en una serie, otra vez dice, ¿no? En una serie de un gran número de observaciones efectuadas en idénticas circunstancias y con el mismo esmero, que pareciera ser lo mismo del primer postulado. Y acá también pareciera del primer postulado, dice, ¿no? Los errores del mismo valor absoluto, pero de distinto signo, se presentan con la misma frecuencia y por lo tanto igualmente probables, dice, ¿no? Entonces lo que está diciendo básicamente acá es que si sacamos el valor absoluto de un negativo, ¿no? De un error que diera negativo, entonces se vuelve positivo, ¿no? Pero al sacar el valor absoluto, entonces como que todos, la mayoría de los que se repiten, ¿no? O sea, los que tienen la misma frecuencia, pues dice, son igualmente probables. Dice, o sea, la probabilidad de que se repitan los valores son iguales. A eso está indicando, ¿no? Son igualmente probables, ¿sí? Entonces, como vemos aquí en el gráfico, los que están hacia la derecha y los que están hacia la izquierda, ¿no? Van girando alrededor de ese valor central, ¿sí? Van girando alrededor de ese valor central. Entonces eso está diciendo acá, es decir, dice, la distribución de los errores accidentales es simétrica respecto del valor cero. Entonces este es como diríamos, el gran aporte que hace Gauss, pues, porque dice, es simétrica respecto del valor cero. En otras palabras, este valor de 256, el más grande, ¿verdad? Acá. Ahí, ¿no? Este es el más grande, es un poco más de 250. Pero si lo vemos hacia abajo, vean, está entre 0,6 y menos 0,6, ¿verdad? Entonces va a ir disminuyendo, pues seguramente. Entonces este valor más grande seguramente va a tomar el valor de cero, ¿no? Y alrededor de él, entonces los demás se van a ir distribuyendo, eso dice. Entonces ese es uno de los grandes aportes que da Gauss, ¿sí? Entonces si no hubiera esta frase, es simétrica respecto del valor cero, no podríamos resolver el problema, ¿sí? Y algo habíamos visto un poco la vez pasada, ¿no? Entonces, x1 hasta x enésimas son lo que decimos, las enésimas corridas de un programa, tal como ustedes de pronto ya están haciendo. Hacen un programa, el instrumento es la computadora y el lenguaje de programación puede ser C++, y hacen correr el programa. Obtienen un resultado, x sub 1. Como no es garantía una sola vez, vuelven a correr el programa, pues va a dar un resultado, x sub 2. De pronto hacen correr una vez más, tendríamos x sub 3. Y así sucesivamente hacen correr el programa enésimas veces. Están haciendo correr el programa. Ahora, los resultados pueden ser idénticos, pueden ser diferentes, pueden ser similares y es otra cosa. Pero si es así, podemos evaluar el error verdadero, ¿verdad? Podemos evaluar el error verdadero. Pero el error verdadero va a ser siempre la diferencia entre el valor verdadero menos el valor medido, ¿no? Acá está invertido. Si ustedes observan, normalmente la definición era al revés. El valor medido menos el valor verdadero, ¿sí? Pensando que los valores medidos siempre van a ser más grandes
que el valor verdadero para que den positivos, ¿verdad? Pero ¿quién garantiza eso? ¿No? Entonces, por ejemplo, hacen correr el programa va a ser cuando i valga 1 va a ser x sub 1, ¿no? Va a ser la primera corrida del programa. Y x, el valor verdadero, puede ser lo que el instructor ya les dé de referencia. El docente de la materia puede decir, yo hice correr este programa y el resultado del programa es este. Ahora ustedes obtengan el mismo resultado. Entonces ustedes hacen diagrama de flujos, hacen el código, introducen ese código al C++. Una vez que está ahí, hacen correr y obtienen un resultado. Y ese su resultado lo comparan con lo que el docente obtuvo. Entonces ahí van a tener un error. Pues. Va a haber un error. ¿Cuánto se han acercado? ¿Cuánto se han alejado? Pero como no es suficiente una vez, por eso se hace 2, 3, 4, 5, enésimas veces, ¿no? Al final lo que se hace es sumar, pues, la suma de esos errores, ¿verdad? Y por definición acá, pues hay que distribuir la sumatoria, ¿no? La sumatoria en X, pero como X, el valor verdadero, no depende del subíndice, entonces le multiplicamos por N, ¿no? Entonces, N veces ese valor verdadero, menos la sumatoria, ¿no? Que ahí sí es obvio, porque esta sumatoria va a entrar ahí, ¿no? Entonces, menos. Entonces, aquí viene el postulado, pues, gracias al segundo postulado. Dice que todas estas sumas, o sea, todos los errores, tienen que ser iguales a 0, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Es simétrica respecto del valor 0. Entonces, por eso que lo igualan a 0, vean ahí. Entonces, esto se iguala a 0, ¿no? Y de ahí se despeja y se obtiene cuánto vale el valor verdadero o real que tanto hemos venido hablando desde la primera diapositiva. El valor verdadero, el valor real, despejando de acá lo que va a restar, va a sumar, lo que multiplica va a dividir. Entonces ahí tenemos el famoso valor más probable que les había comentado, ¿no? Y de acuerdo a Gauss también esto está dentro de sus postulados. Cuando el número de mediciones o las corridas que hacen de un programa sea suficientemente grande, entonces este valor más probable se aproxima, dice, al promedio aritmético. Porque muchas veces uno ve esta fórmula, para muchos ya nos es familiar, entonces uno dice, pero si es la media aritmética, es el promedio aritmético. Conceptualmente no. Cuando el valor más probable va a ser idéntico al promedio aritmético, cuando el número de mediciones sea grande, grande. Pero si el número de mediciones no es grande, entonces mejor hablar de el valor más probable, porque es aquel que se repite. Recuerden acá en el postulado 1, me parece que era, o en el segundo postulado, acá en el segundo postulado dice, se presentan con la misma frecuencia y por lo tanto igualmente probable. Entonces de pronto se hacen correr programa muy pocas veces, los resultados obtenidos son igualmente probables, ¿no? Pero no es que el promedio aritmético sea el resultado de esas mediciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, mejor valor más probable que promedio aritmético, ¿no? El promedio aritmético es cuando el número de mediciones es muy grande. Entonces, ahí sí van a un poco coincidir. Bueno, lo segundo que se había hecho, se hace, es que estos errores, si colocamos en valor absoluto, obviamente van a ser positivos, ¿verdad? Porque si el valor
verdadero es pequeño y el valor medido es grande, pues la diferencia va a dar negativa. Pero entonces el valor absoluto garantiza que el error sea positivo. Está bien, ¿sí? Pero también hay otra forma, ¿no? Si los elevamos a ambos lados al cuadrado, entonces todo número negativo siempre va a ser positivo, ¿verdad? Entonces lo que se hace, pues acá, entonces se eleva al cuadrado, acá también se eleva al cuadrado, ¿sí? Y lo dividimos entre el número de mediciones, acá como está acá, ¿no? Lo dividimos. Aquí está. Entonces elevamos al cuadrado, dividimos entre el número de mediciones. Conceptualmente sería también como un valor más probable, ¿no? Eso es lo que conocen con el nombre, ¿no? Del error cuadrático medio. ¿Sí? Como está elevado al cuadrado, por eso dice error medio cuadrática. Medio está haciendo alusión a que es la media aritmética, ¿no? Por ese error medio cuadrático. Pero a eso se denomina la varianza poblacional. ¿Sí? Acá está con la letra S minúscula, porque en muchas calculadoras no está siempre el símbolo de la desviación estándar, ¿no? En las Casio, me parece que en las Casio, ¿dónde está? Que estoy buscándolo, aquí está. Ahí, ¿verdad? Entonces, en las calculadoras, en las Casio, sí, está este simbolito, ¿no? La letra griega sigma y como subíndice está la N mayúscula, ¿sí? Entonces, eh, y esto está como que así, así, esto está como que elevado al cuadrado, ¿listo? Acá, así. Entonces, cuando uno ve esto, entonces dice inmediatamente, es la varianza, ¿no? Es la varianza en algunas calculadoras, no en todas, porque todo depende del modelo, ¿verdad? Todo depende del modelo, porque ahora ya hay calculadoras con pantalla graficadora, ¿no? Entonces ahí cambia mucho. Entonces ahí ya no está este símbolo sigma. Entonces me parece que está esta S minúscula elevada al cuadrado y eso está indicando la varianza, ¿listo? Entonces nosotros llamamos la varianza poblacional. Entonces, despejando ese o sacando la raíz cuadrada a ambos lados, entonces habíamos dicho era la desviación estándar poblacional, ¿verdad? La desviación estándar poblacional. Entonces, si vamos a tener un conjunto de mediciones, lo primero que tenemos que calcular es el valor más probable. Segundo, tenemos que calcular la desviación estándar poblacional. ¿Listo? La desviación estándar poblacional. Tercero, tenemos que calcular la incertidumbre. ¿Listo? Entonces, para calcular la incertidumbre, entonces primero, como se dice, ¿no? Vamos a calcular la desviación estándar del valor más probable, ¿sí? O lo que nosotros la vez pasada hemos dicho es la incertidumbre también, ¿no? La incertidumbre, que no es nada más que la desviación estándar poblacional respecto de la raíz cuadrada del número de datos, ¿sí? Esta notación es la que les gusta a los estadísticos, pues sí. Nosotros no anotamos así porque pareciera que hay confusiones, ¿no? Pareciera.
pero por eso es que es mejor colocar, les puse aquí, si mal no recuerdo, la letra E mayúscula, ¿no? Y eso decíamos la incertidumbre del valor más probable de X, ¿sí? De ahí habíamos visto, me parece, la ley de errores, y de la ley de errores de Gauss salía la forma de la distribución gaussiana, ¿no? Que era la probabilidad de cometer un error entre un valor medido más ese valor en una cantidad muy pequeña, ¿no? De ahí salía la famosa distribución gaussiana. Entonces, por el teorema del límite central, porque al final lo que hay que hacer es integrar esa distribución gaussiana desde menos infinito hasta más infinito. Entonces se propone este teorema, pues entonces vean ustedes al valor medido menos debería ser, este es el valor más probable, el que hemos obtenido, ¿no? De un cierto número de datos, menos la media poblacional, se dice, ¿no? Porque se supone que todo esto está viniendo de un gran número de mediciones, que es una población, ¿sí? Entonces, el valor más probable menos esa media poblacional dividida, vean ustedes, sería como la incertidumbre, ¿no? Se denomina Z, ¿sí? Entonces, por eso acá dicen, se fijan límites de confianza, por ejemplo, 1 menos alfa, ¿no? Entonces, el nivel de confianza va a ser 1 menos alfa. Pero, ¿qué es alfa? Habíamos visto que era el nivel de confidencia. Entonces, 1 menos alfa ya va a ser el nivel de confianza, pero alfa ya va a ser el nivel de confidencia. En este caso puede ser el 1%, 5%, 15%, depende. Cada uno se puede dar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es simétrica? Porque recuerden acá la figura, esta de acá. Esta es simétrica, ¿verdad? Con respecto al valor medio, al valor cero, tanto a la izquierda como a la derecha, entonces es simétrica. Entonces el valor de Z sería como tener toda esta área bajo la curva. Entonces cuando hacemos ese teorema del límite central, entonces ese Z, que sería toda esta área bajo la curva, la dividimos en dos. Z alfa medios a la derecha y Z alfa medios a la izquierda, ¿sí? De ahí salen esos. Acá, ¿no? Aquí está. Entonces, menos Z alfa medios a la izquierda y Z alfa medios a la derecha. Pero unidas las dos nos va a dar toda esa área bajo la curva, ¿sí? Entonces, lo que les había comentado, entonces el nivel de confianza va a ser nada más que la probabilidad de obtener nuestro valor entre estos límites, ¿no? Que estaría menos Z alfa y más Z alfa medios, ¿no? Como que se distribuyen simétricamente. Entonces, la media, que es nuestro interés, esa media poblacional, obviamente aquí haciendo algunos cálculos, ¿no? Entonces el valor más probable menos Z alfa medias multiplicada por esto, esto que está dividiendo va a venir acá y va a venir acá, ¿no? Y este de acá también, ¿no? Este valor más probable va a venir a este lado y viene a este otro lado. Se distribuye a ambos lados, ¿sí? Por eso aquí aparece X menos y aquí aparece X más, ¿no? Obviamente esto es un intervalo, ¿no? Los matemáticos dicen el valor poblacional va a estar comprendido entre estos dos valores, ¿sí? Nosotros habíamos escrito directamente así, ¿no? El valor más probable, más menos, ese factor de corrección multiplicada por la desviación estándar poblacional y la raíz cuadrada del número de datos, ¿no?
Entonces nuestro valor real o verdadero va a estar en este intervalo, ¿no? En ese intervalo. Y habíamos dicho de que este factor Z se obtiene de tablas, ¿no? Había que ir a las tablas de estadística, de un libro de estadística, y en el apéndice, pues dependiendo del nivel de confidencia con el que quiero el resultado, por interpolación obtenía cuánto vale este Z, ¿no? Ese es el manualmente, ¿no? El automático, pues ahora uno va a Google y ya lo obtiene de manera rápida. Pero desde el punto de vista práctico, habíamos dicho que los valores de Z, alfa medios, toma los valores enteros 1, 2 y 3 que corresponden al 68, 95 y 99% de probabilidad, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Normalmente casi siempre dicen al 95% de probabilidad, que sería 2, ¿no? El factor de corrección valdría 2, ¿no? Por eso es que los estadísticos dicen mi resultado está a 2 sigmas, ¿no? A 2 sigmas. Entonces, el valor real o verdadero va a ser ese valor más probable, más o menos la incertidumbre a un determinado nivel de confianza, no confidencia, confianza, ¿listo? Entonces la incertidumbre tendrá esta forma, ¿no? Entonces, esto es en general, ¿no? Este Z es, y hay que ir a la tabla de valores de la distribución gaussiana dependiendo del nivel de confidencia. Pero nosotros normalmente en laboratorio manejamos estos tres. 68, 95, acá es 99.7, ¿no? Que corresponden a 1, 2 y 3 para Z, ¿no? Eso es lo más práctico que puede ver. Entonces, ya en los informes, en las guías que les voy a pasar, yo voy a indicarles pues, los grupos pares al 68%. Y inmediatamente ustedes dicen, Z vale 1. Grupos impares al 99%, inmediatamente dicen, Z vale 3. Así, directo. ¿Listo? Sin complicarse mucho la existencia, ¿no? Y todo esto va a funcionar, también se había mencionado, si, solo si es mayor a 30 mediciones, ¿no? Entonces, si hacemos más de 30 mediciones, estamos en la teoría de grandes muestras, se dice, ¿no? La distribución gaussiana. Ojo con eso, ¿listo? Porque cuidado, venga la pregunta. ¿Cuántas mediciones voy a hacer? Entonces, ahí está, eso quiere decir que la teoría nos hemos olvidado, ¿no? Acá ya está dando la respuesta. Si el número de mediciones es mayor a 30, estamos en la distribución gaussiana, o lo que llaman también la teoría de grandes muestras. Entonces, si yo quiero hacer un experimento desde el punto de vista gaussiano, el número de mediciones tendrá que ser mayor a 30, 31, 32, ya, y es gaussiana. Si quiero garantizar resultados, puedo hacer 60, puedo hacer 80 mediciones, ¿verdad? Eso ya es para garantizar resultados. Pero ahí está la respuesta, ¿listo? Algo de histograma habíamos hablado, pero no en mucho detalle. ¿Sí? Cómo elaborar un histograma, porque normalmente en las distribuciones gaussianas se hacen gráficas para que nuestra interpretación sea mucho más rápida, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno ve números y números, como que no cae en cuenta, ¿sí? Entonces una gráfica siempre, como dicen, una figura habla mucho más que media hora,
¿no? Esta definición de la frecuencia es de acuerdo a la DRAE, ¿no? La Real Academia Española, ¿no? Y lo que sucede es que esos valores que se repiten, ¿no? Esa frecuencia, decíamos, ¿no? La frecuencia es la repetibilidad. Entonces, esa distribución de frecuencias la representamos por medio de barras cuyas alturas representan las correspondientes frecuencias, ¿no? Lo que hemos visto en la primera lámina, ¿no? Cuanto más se repite, pues es más alta esa barra y cuanto menos se repite, pues es más pequeña, ¿no? Entonces, en los histogramas podemos tener variables continuas, podemos tener variables discretas. Depende de lo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, una variable continua puede ser la masa, la temperatura, la estatura, etcétera, ¿no? Mientras que si la variable es discreta, por ejemplo, en un banco, ¿verdad? Muchas veces ahí vemos fila, entonces el número de personas ya no es una variable continua, es una variable discreta, se dice, ¿no? Entonces, normalmente nos interesa estas a nosotros, ¿no? Estas, las variables continuas, ¿sí? Entonces, los histogramas se representan en el eje X o de abscisas, que serían los datos que nosotros vamos obteniendo como resultado de las mediciones. Mientras que en el eje Y u ordenadas, entonces ahí vamos a representar la frecuencia, la repetibilidad de esos datos, ¿sí? Y estas frecuencias pueden ser absolutas o pueden ser relativas, depende, ¿sí? Hay algunos que les gusta más representar una frecuencia absoluta, a otros les interesa la frecuencia relativa, sí, ya depende. Entonces, para realizar un histograma, estos son los pasos que deberíamos seguir un poco con cuidado, sin no saltarnos. ¿Cuántos datos vamos a analizar, no? Vamos a analizar 10, 50, 80, 100, depende, ¿no? Es lo primero que uno tiene que eh, fijar, ¿no? Cuando entra al laboratorio, uno dice, bueno, ¿voy a hacer una distribución gaussiana o no voy a hacer una distribución gaussiana? Si voy a hacer una distribución gaussiana, ya sé que tengo que hacer como 31 mediciones como mínimo, ¿no ve? Entonces uno ya está predispuesto a hacer eso. Entonces, como segundo paso, determinamos el rango, ¿no? Lo que llaman también clases o intervalos. Y no es nada más que la diferencia del valor más grande, del valor obtenido, medido más grande, menos el valor más pequeño, ¿sí? Y eso en los datos se puede ver, porque siempre hay un valor más grande y un valor más pequeño. Entonces, su diferencia lo vamos a llamar a rango, ¿no? En estadística usan más esto, ¿no? Las clases o intervalos, ¿no? Ahora, para determinar el número del rango o número de clases, como dicen acá, hay varias maneras, ¿sí? No hay una, sino que hay varias fórmulas, pero normalmente los autores se han inclinado por esta, ¿no? La raíz cuadrada del número de datos, ¿no? Que es bastante rápido, ¿verdad? O algunos prefieren garantizar y dicen 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10 de ese número de datos. También está bien, ¿sí? Entonces, llegado el momento, uno decide con cuál de estos dos quiere calcular el número de clases. ¿Listo? Eso es, claro, obviamente esto es más rápido, ¿no? Si tenemos 35 medidas, entonces uno dice la raíz cuadrada de 35 y listo. O si quiere hacer por este lado, lo puede también hacer, ¿no? Una vez que se determina el número de clases,
ahí se tiene que determinar la amplitud u ancho de intervalo, o sea, las cajitas pueden ser grandes o pueden ser pequeñas, el ancho de las cajas, ¿sí? Y en los libros se ve eso, ¿no? Algunas cajas son más grandes, más anchas y algunas son más delgaditas. En el Excel eso se puede inclusive hasta jugar. No quiero grande, quiero pequeñito, uno ya empieza a jugar ahí. Pero esto, digamos, se calcula un poco manualmente, ¿no? Para ello no es nada más que el número de clases, el número de clases dividido entre el rango, ¿no? Que es esta acá, ¿no? Y eso era, ¿qué era? Era el valor más grande menos el más pequeño, ¿verdad? Eps. Ve. Por ejemplo, aquí hay un joven que me escribe y me dice, estoy en su clase de laboratorio de física 1. No, joven debe estar equivocado, ¿verdad? Está más perdido. Mire, estoy en su clase de laboratorio de física 1. ¿Cómo así? Lunes de 8 a 10, paralelo E. Ah, está bien, ¿verdad? Pero él dice que está en Cota. Puede enviarme el código Classroom, dice. Es que hay compañeros, yo no entiendo que se supone que han tenido, ¿verdad? Inclusive adición y retiro de materias. Después para compañeros rezagados, parece que no, ni se enteran, la verdad. ¿Sí? Bien, recién estoy escribiendo que está en Cota. Pues le diré, ¿no? Estamos en clase virtual. ¿No? Hay que agregarse o unirse al grupo de Telegram, ¿no? Al grupo de Telegram, ¿no? Telegram, listo, ya. Ahora seguro va a decir envíeme eso, así es, pues, ve. Pasa así, ¿listo? Bueno, entonces, una vez que determinamos el ancho de cada cajita, que no es nada más el número de clases dividido entre el rango, entonces ya tendríamos el ancho, ¿no? Y una vez que ya tenemos ese ancho, entonces elaboramos una tabla de valores, ¿sí? Una tabla de valores. Y esa tabla de valores ya la graficamos, que ya vendría a ser nuestro histograma. Y una vez que tenemos el histograma, ya hacemos la interpretación. ¿Sí? ¿Cuál es la tendencia de datos, la variabilidad de los datos, la forma en la que están distribuidos los datos? Todo eso ya es ya una especie de inferencia que vamos haciendo acerca del eh, gráfico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Veremos un ejemplo, porque siempre con ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, con un cronómetro digital se quiere determinar el tiempo de reacción de un número de estudiantes. ¿Listo? Entonces, ustedes con sus celulares que tiene cronómetro, entonces, como se dice, marchan el cronómetro y pausan el cronómetro, ¿no? Pero en lo posible tiene que ser rápido eso, ¿no? No porque ponemos a marchar el cronómetro y no podemos esperar y después pausar, porque como queremos tiempo de reacción tiene que ser casi instantáneo la presión de corrida y de parada, como se dice, ¿no? Bueno, estos son los valores, hay 40 valores. ¿Listo? Estamos en la teoría de grandes muestras, ¿no? Porque recuerden que decía más de 30, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 40. Entonces con 40 mediciones, pues ya estamos en la teoría eh, de grandes muestras, ¿no? Un rato, por favor, si aquí el compañero ya está pidiendo, pues el enlace de Telegram.
Bueno, entonces cada compañero con su celular ha ido obteniendo su tiempo de reacción. Aquí no hay vamos, varios valores, ¿no? Varios valores. Bueno, ¿qué es lo que dice entonces para hacer un histograma? ¿Verdad? Entonces teníamos que ver el valor más grande. ¿Cuál es el valor más grande? ¿Y cuál es el valor más pequeño? Y hacer su diferencia, ¿verdad? Hacer su diferencia. A ver, porfa, un rato, ¿sí? ¿Me podría enviar el link ¿qué vamos a hacer con estos compañeros? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, le enviaré un rato, ¿sí? Aquí afortunadamente está acá. Esto y ahí está. Listo, ahora sí. Ya, bueno, ya se agregará seguramente el compañero. Bueno, entonces aquí hay 40 valores, como decir 40 estudiantes, ¿no ve? Por ejemplo, según Cardex, tenemos 66 compañeros inscritos. Si estuviéramos en este instante en el laboratorio, todos tienen celular, ¿verdad? Alta gama, baja gama, independiente de eso, pero tienen celular. Entonces, cada compañero que va obteniendo su tiempo va dictando a los demás. Y los demás, obviamente, van anotando ese valor, ¿no? Entonces, en vez de tener 40 valores, tendríamos 66 valores, ¿verdad? Todavía más grande. Mejor, cuanto más información, mucho mejor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces dice, se pide aplicar la teoría de grandes muestras, obtener el tiempo de reacción real al nivel de confianza del 95%. Aquí está lo que les decía. Yo les voy a dar el nivel de confianza, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso que hemos dicho? ¿Recuerdan? ¿Cuál es lo primero que hay que hacer? No se van a olvidar de eso. Cálculo del valor más probable. Segundo, desviación estándar poblacional. Tercero, incertidumbre. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, primer paso, valor más probable. ¿Qué dice? Es la sumatoria de todos los valores dividido entre el número de mediciones. Ahí está. Así hacemos cálculos, ya tenemos. Desviación estándar, entonces, el valor más probable menos, aquí hay un error, si notan, este cálculo está dándome 0,19, que seguramente ya está redondeado. ¿Listo? Y acá esto no lo he redondeado, pues sí, debería de haberlo redondeado. Bueno, pero entonces la desviación estándar anotamos todos los valores. Acá no se puede decir como acá, voy a redondear, ¿no? Acá tiene que colocarse, si da 15 decimales, los 15 decimales. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos dicho? El nivel de confianza al 95% Z vale 2. Por lo tanto, la incertidumbre va a ser 2 veces por la desviación estándar dividida la raíz cuadrada del número de datos. Entonces, la incertidumbre será esta. ¿Ven? 0,02. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto se puede hacer con una calculadora científica. También se puede hacer con Excel. ¿Listo? También se puede hacer todo esto. Se puede hacer con el Excel. ¿Listo? Se puede hacer. Bueno, hasta aquí no hay problema porque ya tenemos el valor más probable y al 95% ya tenemos la incertidumbre, ¿verdad? Que este sería el resultado. Ahí está. No, 0,19 más menos 0,02 segundos al 95%. Entonces, su error relativo porcentual
Recuerdan que habíamos hablado de eso, que no es nada más que dividir la incertidumbre entre el valor más probable multiplicado por 100. Por ejemplo, aquí está dando 11%. No está tan mal, ¿no? 11% debería ser más pequeño, ¿verdad? Pero 11% pues está regular de pronto, ¿no? Porque si vemos la base de datos, hay valores, por ejemplo vean, el 6, muy pequeño, vean, 0.08, 8 centésimas. Y la mayoría está bordeando 16, 15, 14, 18, hay 21, hay 15, 23. ¿Notan? La mayoría está por eso, pero este es muy pequeño, pues. Entonces no debe estar bien. No, no está bien. Eso está haciendo que el error relativo porcentual suba. No es nada raro que corrigiendo ese valor, entonces esto baje. ¿Listo? Bueno, hasta aquí no hay mucho problema. Lo que queremos es ahora el histograma, pues que decía el rango, ¿verdad? Que es el valor más grande con el pequeño. Listo. Hay que calcular el número de intervalos de clase, que era la raíz cuadrada, hemos dicho, ¿no? ¿Recuerdan? Y aquí está dando con decimales. Vean, normalmente los autores aconsejan redondear. Normalmente aconsejan redondéese, dice. Y hay algunos que dicen, no, pues es mejor trabajar con lo que da la raíz cuadrada, ¿no? Entonces ya la práctica a uno le va enseñando. O mantiene decimales o mejor el valor redondeado, ¿sí? Pero eso es ya la práctica que le va enseñando. Después hemos dicho la amplitud, ¿verdad? Que era nada más que este rango dividido entre el número de clases, ¿verdad? Ahí. 0,48. Ahora, si yo aplico correctamente acá la regla de cifras significativas, ¿no ve? Aquí tengo 2 y aquí tengo 1. Entonces mi resultado debería estar con una cifra significativa, o sea, redondeándolo a esto. 5 por 10 a la menos 2, la amplitud, ¿sí? Entonces, con esa amplitud, entonces ya empezamos a calcular lo que llaman los estadísticos los intervalos de clase y las frecuencias, que es la repetibilidad de ese intervalo, ¿sí? Por ejemplo, va desde el más pequeño, ¿verdad? 0,08. Si observan ustedes el valor más grande, aquí, ¿no? Acá. ¿No? Lo que está con Rodon está señalando el vector, o la flecha sería el valor más pequeño, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se obtiene este otro segundo? Pues lo que hay que hacer es sumarle este de acá, ¿sí? Entonces, cuando se le suma, ese valor viene acá. El siguiente se vuelve a colocar ese mismo valor y se le vuelve a sumar este ancho, ¿no? El ancho de la cajita. Toma este valor y así sucesivamente, hasta que el último valor coincide con este de acá, el valor más grande. ¿Vean? Entonces no puede ser más ni puede ser menos. ¿Listo? Entonces va a siempre ir desde el valor más pequeño hasta el valor más grande. Si por cálculos les sale más grande o más pequeño, hay que revisar dónde está el problema. ¿Listo? Entonces, en este intervalo de 0,08 a 0,13, si vemos en la tabla, va a haber 6 seguramente en esta tabla, esta de acá. Este sería el pequeño, ¿no ve? 1. Ahora tiene que ser hasta 0,013. Acá 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5, 5, ¿verdad? Yo veo 5, ¿listo? Tal vez me esté olvidando de alguno, pero entonces hay 6, ¿a qué está diciendo, no? Hay 6.
Después, entre 0,13 y 0,18, por ejemplo, hay 14, ¿no? 0,18 y 0,22 hay 9, y así se van distribuyendo. ¿Listo? Una vez que se tiene eso, entonces lo que se hace es graficar ya la frecuencia, estos de esta columna en el eje de ordenadas, y el tiempo, ¿verdad? Que en este caso saldría desde 0,08 hasta 0,030, hasta 0,37, ¿no? Eso se puede hacer con el Excel, ¿sí? Con el mismo Excel se hace esta tabla y se hace esta gráfica. Ahora, si ustedes observan, ¿dónde está aquí la gaussianidad? Lo que hemos visto en la primera diapositiva, ¿no? Esta de acá. A ver, lo subiré. Esto. Esto queríamos ver, ¿verdad? Porque está diciendo, si usted hace un gran número de mediciones, entonces la forma de la distribución será una campana de Gauss. Y resulta que de acuerdo a este ejercicio que hemos hecho, esto mismo también se hace en laboratorio, ¿no? Hacemos los tiempos de reacción y al final uno dice, bueno, haremos su histograma, ¿no? Y resulta que viendo ahí no hay la forma gaussiana, ¿no? Pero entonces se puede hacer gaussiana. ¿Sí? Con el mismo Excel se puede tratar de ver la gaussianidad. ¿Sí? No está hecho acá, pero se puede hacer. ¿Listo? Se puede hacer. Bueno, esto es grandes muestras. Normalmente a nosotros nos interesa esta. Pequeñas muestras o T-de-student, ¿verdad? Porque en laboratorio apenas tenemos menos de 2 horas. Por ejemplo, hay compañeros que no siempre llegan a las 8 en punto, ¿no? 8:15, 8:30, inclusive a las 9 están llegando. Casos extremos yo observaba 9:30 llegaban. O sea, cuando ya estábamos por terminar, recién estaban llegando. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Entonces, han visto acá, si hay 60 compañeros, y si los 60 bajan a cota, pues vamos a tener que hacer 60 mediciones, ¿verdad? O 66. Bueno, si fuera una variable no hay problema, no ve aquí solamente es tiempo. Pero normalmente hay que medir, como en el ejemplo que les mostré, 3 variables. ¿No ve? 3 variables. Lo que implicaría medir 180, hacer 180 mediciones. Entonces imagínense eso, mide, se va el tiempo. ¿Sí? Y como no todos leen rápido, siempre hay grupos que tardan un poco, hay grupos que terminan un poco antes y hay grupos que no terminan, inclusive quedan deudores, ¿no? Entonces dicen, no, la siguiente clase vamos a completar, pero la siguiente clase ya es otro experimento. Entonces por eso se aconseja muchas veces hacer esto, pequeñas muestras o la distribución T-de-student. ¿Sí? Y se debe a este señor, el estadístico Silly Gosset, ¿sí? Que lo publicó en una revista, en un artículo de estadística, de revista de estadística, bajo el seudónimo de Student. ¿Sí? Bueno, su análisis indica de que si nosotros tenemos un número inferior a 30 mediciones, estamos en la teoría de pequeñas muestras, ¿no? La distribución T-de-student. Esa es la clave. Para Gauss era mayor a 30, pero para student ahora es menor a 30. Entonces, si yo voy a ir al laboratorio, inmediatamente digo, prefiero hacer T-de-student, porque tengo que hacer menos de 30 mediciones, o sea, 29. ¿Verdad? Que sería ya el último, ¿no?
Eso implica que puedo hacer 10, puedo hacer 15, puedo hacer 18, puedo hacer 6. Sigue siendo pequeño a 30. Entonces, con que yo haga 12 mediciones, ¿no? Perfecto, ¿no ve? Ya no es lo mismo que hacer 60 mediciones. Esa es la ventaja. Pero también tiene sus cosas. Resulta que la TED Student prácticamente está pidiéndonos calcular los grados de libertad, ¿sí? Recordemos que para Gauss es una población, ¿sí? Es un número de mediciones muy grande. ¿A qué más o menos podríamos equiparar? Más o menos a la población de Bolivia. Bolivia más se dice, ¿no? Que tiene 12 millones, 13 millones, 14 millones. Alguien dice por ahí 15 millones, al final no sabemos. El censo es el que dará la última palabra. Pero le pondremos 2, 4, 6, 8, yo diría hasta unos 12 millones tal vez. ¿Listo? 12 millones y es población. Es grande, ¿verdad? Pero de esos 12 millones muchas veces no estamos interesados en los 12 millones de habitantes. Estamos, por ejemplo, interesados en 700.000 habitantes, por así decir, Pando. En Pando debe haber 700 o quizás un poco menos, pero ya no es población, y es muestra. Ahí está la diferencia. Entonces, TED Student dice, usted tiene que conocer el tamaño de muestra para conocer los grados de libertad. ¿Y cómo usted va a conocer esos grados de libertad? Aquí está. Va a ser el número de mediciones menos 1. O sea, si yo tengo 10 mediciones menos 1, tendré 9 grados de libertad. Listo. ¿Y a qué nivel de confidencia? ¿A qué nivel de confidencia? Eso va a dar lugar al valor T de student. Entonces es parecido más, se asemeja no mucho a la Z de Gauss, ¿recuerdan? Z era alfa medios, listo. Pero ahora aquí T de student está pidiendo alfa medios y está pidiendo grados de libertad para obtener el factor de corrección. Entonces acá ya no se puede decir como en Gauss, de 9%. Acá sí hay una gama de valores. ¿Listo? Vamos a ver enseguida eso. Entonces, semejante, como dice acá la teoría de grandes muestras, la varianza no poblacional, sino la varianza muestral. Sí, está con la S mayúscula, que en algunas calculadoras van a ver eso. Con S mayúscula elevado al cuadrado es la varianza muestral. O si sacamos la raíz cuadrada, va a ser la desviación estándar muestral. Ahí está. Que difiere de la poblacional porque está dividiendo n-1. ¿Listo? Entonces su incertidumbre va a ser ese factor t multiplicada por la desviación estándar y la raíz cuadrada del número de datos, parecido, similar a la gaussiana, pero este es un poquito más exigente y por eso acá le he puesto la letra I mayúscula para no confundir con la otra de Gauss. ¿Listo? Entonces el valor real o verdadero siempre va a ser el valor más probable más menos la incertidumbre a un determinado nivel de confianza. Notan que el razonamiento es similar a grandes muestras. Es prácticamente similar, solamente que hay que tener cuidado. Aquí es desviación estándar muestral y en el otro es la poblacional. En algunas calculadoras Casio viene así. Fíjense, ahí deben tener sigma subíndice n-1.
Si ven esto, inmediatamente dicen, es la muestral. Bueno, ejemplo, ¿no ve? Ejemplo de esta tabla. Aquí hay 40 valores, ¿verdad? Sería grandes muestras. Ahora, si yo quiero resolver este problema desde el punto de vista de pequeñas muestras, debería llegar hasta aquí, ¿no ve? Hasta ahí, ¿verdad? 29. Porque si voy a 30, estoy en la, como dice, no estoy en el filo de la navaja. No estoy ni en grandes ni en pequeñas. Estoy al medio, ¿sí? Pero entonces para pequeñas muestras yo puedo tomar estos primeros 29 datos. O viceversa también, ¿no? Puede ir de este otro lado, ¿no? Así también se puede ir. No hay problema, ¿sí? Entonces, en el ejemplo para pequeñas muestras, entonces está pidiendo lo mismo. Se pide repetir para teorías pequeñas, obtener el tiempo de reacción al mismo nivel de confianza, vean, 95%, ¿sí? Pero en este caso, ojo, ¿no? Solamente voy a ir hasta 29, no voy a tomar los 40, ¿no? Es por lo que esto de acá. Inferior a 30, entonces 29. Entonces, si tomo los primeros 29, por ejemplo, y lo divido entre la raíz, no, ¿qué es lo divido entre el número de datos, que es 20 ahora? Por ejemplo, yo he tomado 20, ¿listo? Porque 20 está dentro de pequeña muestra, pues el que quiere también puede ir hasta 29, no hay problema. O el que quiere puede ir hasta 15, tampoco hay problema. Sigue siendo pequeña muestra. Entonces, por ejemplo, yo tomé 20 datos, ¿listo? Este es su valor más probable. Por lo tanto, su desviación estándar muestral será esta. Entonces, ahora sí, ¿de dónde está saliendo este valor? Vean, si uno dice para el 95%, alguien pensará y dirá es 2. Cuidado, como es pequeña muestra hay que calcular. Ahora, ¿de dónde ha salido este 2,861? Hay una tabla de valores, ¿sí? Esta. Ahí está. Entonces, los grados de libertad están acá. Ahí. Ahí. Le voy a poner un poquito más grueso. Ahí. Y los niveles de confianza están aquí en la primera fila. Ahí. Le vamos a poner con otro color. ¿Listo? Ahí. Entonces, ¿cuántos datos tenía? 20, ¿verdad? 20 menos 1, 19. Pero resulta que aquí en mi tablita lo he cortado, pues vean, solamente hay hasta 15. En la tabla de Álvarez Guaita está hasta infinito, ¿sí? Entonces, si no lo hubiera cortado la tabla a 15, inmediatamente hubiéramos obtenido para 19 y al 95%, dice ahí, nos venimos acá y por interpolación uno baja y determina cuánto vale, ¿sí? Esa es normalmente la manera en la que se obtiene este valor. Vean que es más grande que 2, ¿verdad? Es 2,861. Bueno, eso lo multiplico por la desviación estándar, la raíz cuadrada del número de datos. Ahí está, ¿no? La incertidumbre. Entonces, mi resultado será este. 17 centésimas más menos 3 centésimas al 95%. Con un error relativo porcentual, vean, del 18%. O sea, está saliendo más grande que Gauss. Gauss salió 11%, ¿verdad? Y aquí está dando más. Entonces, esta es la razón por la que se prefiere siempre hacer el estudio gaussiano, más desde el punto gaussiano, para evitar esto, ¿no? Que los errores relativos empiecen a subir, ¿no?
Pero desde el punto de vista de nuestro laboratorio, toda esta teoría que lo elaboró Gosset está pues muy bien. Otra cosa es que no lo aplicamos. Ahora recién se está empezando a aplicar recién la TED Student. Si ustedes van a ver artículos científicos, especialmente los de laboratorios clínicos, las grandes, ¿no? Como las que hay, ¿no? De Vago, LH, las que dan antibióticos, todo eso, ya están empezando a usar la TED Student porque no están abarcando poblaciones, solamente abarcan muestras. Entonces es diferente, vean el cálculo que hay que hacer, ¿sí? Pero ya se está usando ya ahora TED Student con un poco más de fuerza, ¿no? Y las razones por las mediciones, pues vean, imagínense, hay 60 compañeros, como les vuelvo y reitero. Si tenemos que medir 3 variables, tendríamos que hacer 180 mediciones. Y muchas veces en hacer mediciones se fue todo el tiempo. Y con 30, menos de 30, pues ya es mucho más rápido, ¿no? Ya lo podemos hacer mucho más rápido. Esa es la ventaja, ¿listo? Entre grandes y pequeños. Finalmente, así rapidito, a manera de recordar si es que no hemos hecho la vez pasada, ¿sí? Los grados de libertad, la letra griega nu, ¿verdad? Así, la letra griega nu. Siempre número de mediciones menos 1. ¿Estamos de acuerdo? A partir de acá se puede decir que el número mínimo de mediciones también se puede calcular, ¿sí? Como n-1. Bueno, queremos llegar con esto. Si un compañero dice, yo puedo hacer una medición, podemos hacer una medición. Si hacemos una sola medición, entonces menos 1, ¿verdad? Entonces, los grados de libertad, eso me lo copiaré aquí, ¿listo? Ahí. Entonces va a ser 0, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahí sería, ¿verdad? Entonces, si yo hago una sola medición, mis grados de libertad 0. Pero aquí en la tabla no hay 0. Si ustedes observan en la primera columna, no hay 0. No, le pondremos otro color, listo, así rojo. Empieza de 1, vean. No hay 0, ¿sí? No hay 0. Entonces, el número mínimo de mediciones debe ser 2, ¿no? Porque 2 menos 1 nos va a dar 1. Ahora sí, si el número mínimo de mediciones es 2, tengo un grado de libertad. Y en mi tabla, correcto, ahí está. Lo único que habrá que definir es a qué nivel de confianza quiero, ¿no? Que yo les voy a dar en las guías, ¿sí? Entonces, aquí viene el siguiente ejercicio. Si el número de mediciones mínima es 2 y nuestro grupo está conformado por 3 compañeros, ¿no? Entonces, pues ahí no es. Entonces será 6, ¿verdad? Si mi grupo tiene 3 compañeros y si el número mínimo de mediciones es 6, por lo tanto tengo que hacer 6 mediciones. Y acá ya tendré 5 grados de libertad. Pero tengo que hacer como mínimo 6 mediciones. ¿Ve? 6 mediciones. Entonces es más fácil, ¿verdad?, que estar haciendo 60. Pero normalmente los autores no recomiendan 6 porque es muy pequeño. Nos dice multiplíquese por 2
o inclusive hasta por 3, ¿sí? Para tener 12 mediciones o 15 mediciones. ¿Listo? Con 12, 15 mediciones nos damos por satisfecho. Listo. Entonces, si son 3 variables, haré 36, ¿no ve? O 45. Listo. Entonces, en laboratorio es esto. Cuando uno entra, no es que cuántas veces voy a medir, qué voy a medir. No, aquí ya están las ideas. Entonces, intuitivamente ustedes dicen, si el grupo es de 3, listo, con 12 mediciones o con 3 es suficiente. Pare de contar. Ahora, ¿qué pasa si no vienen los 3? Como siempre pasa. Vienen 2, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí ya no será 6, aquí ya va a ser 4, ¿verdad? Tendrá que ser 4 por 2, 8, ¿verdad? Tendría que ser 8, tendría que ser 12, ¿verdad? Así. Pero aconsejable más de 12, ¿no? 12, 13 mediciones, listo. ¿Qué pasaría si no vienen los dos compañeros, como siempre pasa? Dejan la materia. Resulta que el compañero o compañera está solita. Dos, ¿verdad? Tendría que hacer 4, ¿no ve? O 6 mediciones. Ahí está. Si está solo o sola, como máximo tendrá que hacer 6 mediciones. Listo. Entonces, por favor, estas ideas que no se les olvide, porque en el laboratorio es cuando después nosotros la aplicamos muy bien. ¿Listo? La aplicamos muy bien. En plataforma, ¿qué debemos colocar? Dice, ¿no? El correo, pero el correo es el que ustedes el correo que en el momento en que se han inscrito en Cardex, han colocado un correo electrónico. Ese es el correo que tienen que colocar en plataforma. Y la contraseña que es física.123, creo, ¿no? Eso. Y listo, con eso van a entrar a plataforma. Bueno, bueno, quedaremos acá, listo. Pues entonces el 13 yo creo que acabamos, listo. Ahí tenemos que hacer propaganda, que es hipótesis y ajuste de curvas, ¿no? Tenemos que hacer eso, ya. Entonces la semana que viene yo creo que acabaríamos la teoría de errores, listo. Esto es clave. Si la vez pasada hemos hecho, ahora de pronto hemos vuelto a repetir con algunos ejemplos, pero este es el núcleo del informe, ¿sí? Es el núcleo del informe, porque ahí vamos a ver que vamos a tener que aplicar grandes muestras o pequeñas muestras. Y nuestros, ¿qué se llama? Histogramas, ¿no? Entonces, esta diapositiva es quizás la clave para los informes. ¿Listo? Es la clave para los informes. Bueno, entonces nos veremos la semana que viene. Veremos, todavía teoría vamos a hacer virtual. Eso hemos quedado con los jefes. Y el laboratorio tenemos que organizar, ¿no? No pueden venir 60 al laboratorio, ¿sí? Es demasiado. Vamos a tener que partir el grupo en dos, ¿no? Yo creo que hasta esta tarde ya los grupos van a llegarles. Igual al Telegram ya les va a llegar los grupos. ¿Listo? Entonces, estén atentos. Veré eso, ¿listo? Entonces, esta semana y la otra tengo que ir al laboratorio, tengo que ver si hay el número suficiente de bancos, porque hasta donde yo recuerdo solamente había 20 bancos. Y si vamos a partir el grupo van a tener que ser 30, ¿verdad? O sea, compañeros parados. No, pues no está bien. Todo eso tengo que ver, ¿listo? Y no se olviden, barbijo. Tienen que venir con barbijo. El que no viene con barbijo no entra. ¿Sí? Lo siento, no entra.
Ya, quedaremos en eso ahora, ¿listo? Está en plataforma. Sí, revisan a ver ahora plataforma. Entonces van a poder descargar también de ahí, de plataforma. No, pues es el correo de plataforma, es el correo de ustedes, el correo con el que ustedes se inscribieron en Cardex. Ese es el correo que tiene. Puede ser FCPN, puede ser UMSA, puede ser Gmail, puede ser Hotmail. Depende cuál es el correo, el nombre que han puesto, porque hay otros que han puesto fcpn.edu.bo, no hay que ser institucional, pero otros han colocado su correo personal, @gmail, ¿no? Otros @yahoo, otros @hotmail. Todo depende del correo con el que se han inscrito en Cardex. Ese es cuidado, porque si no es así, no van a poder entrar, pues, no van a poder. Mayúscula, mayúscula. Mayúscula física está con mayúscula .123. Y una vez que ingresen de ahí, lo pueden cambiar si quieren. Esa contraseña o clave la pueden cambiar por otra. Pero si la van a cambiar, anoten bien eso, ¿sí? Porque después uno se olvida, listo, cómo era, entonces hay que pedir a sistema que les reseten para que otra vez puedan entrar. ¿Listo? ¿Qué más? En eso quedaremos entonces. Estaremos atentos a cualquier comunicado que yo les pueda enviar en estos días. ¿Listo? Un abrazo fuerte, un buen inicio de semana. ¿Listo? Nos vemos la semana. Cualquier duda, consulta por Telegram, por favor. ¿Listo? Por Telegram.